Para empezar les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuviesen que salir hoy de su casa, como lo han hecho antes de venir para acá, y les pregunto cuáles son las 3 cosas más importantes que quisieran llevarse, ¿qué me dirían? ¿Alguna otra opinión? Estas son las respuestas que se obtienen internacionalmente. Cuando se hace una encuesta en general en todos los países en el mundo, uno obtiene esto como respuesta. Y uno diría, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la respuesta natural? Sí, dice, bueno, las llaves. Es un agregado. Estos 3 elementos tienen que ver, fíjense la particularidad, ¿no? El teléfono celular. Estos 3 elementos tienen que ver con algo bien primitivo en el humano. Esto se retrotrae a la época en la que vivíamos en las cavernas. ¿Por qué? Las llaves, en primer lugar. Estamos seguros, es el lugar que nos protege, es la cueva que teníamos en donde protegernos de los animales que nos querían comer, de la lluvia, el frío, lo que fuere. El dinero es el segundo elemento básico. Necesitamos comer. Las cosas fundamentales para el humano son estar protegido, alimentarse y el tercero que es conseguir el alimento o el arma que tenemos que tener para defendernos de los ataques. Eso es el celular. Son los 3 elementos básicos que uno diría que necesita al momento de salir de casa y que necesitaba hace 10.000 años atrás. ¿Sí? Son los mismos 3. Ahora, uno dice, está bien, fíjense, las llaves, ha existido llave desde siempre. El dinero en todas las formas posibles ha existido. Ahora, el celular surgió hace muy poquito. Qué particular, ¿no?, que haya alcanzado este lugar. Y si uno ve lo que ha ocurrido con los teléfonos celulares, más o menos en el 2012 había del orden, saben, hay 7.000 millones de personas en el mundo hoy en día. En el 2012 había 6.000 millones de teléfonos celulares dando vueltas por el mundo. Hoy en día, sí, en 2015 hay 7.000 millones de teléfonos dando vueltas. ¿Sí? Y si uno hace progresiones de eso, nota que en todos lugares en el mundo lo que va a obtener es que va a haber un teléfono celular por cada persona que esté dando vueltas en el mundo. Y obviamente eso difiere en países como, bueno, no sé, en los países más avanzados, eso alcanza el 100% de la población, en cambio en países como los nuestros, o en África, o en, digamos, lo que se llama el tercer mundo, eso llega del orden del 70%. La penetración de los teléfonos celulares llega del orden del 70%. Y uno diría, ¿y por qué? ¿Qué tienen de particular estos teléfonos celulares? ¿Qué cosa hay de maravillosa con estos aparatos que se han metido tan profundamente en la sociedad? En palabras de Fromm, el ser humano, si no socializa, se queda desvalido. Es una necesidad imperiosa para el humano estar conectado con los demás. Y el teléfono le tocó la fibra sensible al humano y se metió en eso. Y no solo hizo eso, sino que se metió en muchos otros aspectos en la sociedad. Y si uno se pone a analizar el teléfono de cada quien, ¿qué ocurriría si yo les pido a ustedes que me den su teléfono? ¿Les gustaría? Digamos, con las cosas que hay ahí dentro. ¿Les gustaría? Digo, préstamelo, te lo devuelvo mañana, como podría ser las llaves de la casa. No. En el teléfono uno tiene cosas muy personales. Uno tiene, digamos, cosas que se vinculan con los sentimientos, con la familia, la música personal, notas. Todo lo que se les ocurra está metido hoy en día en el teléfono. De hecho, si uno pudiese tener el teléfono incrustado en algún lugar del cuerpo y conectado el internet al cerebro, sería mucho más conveniente. ¿Por qué? Porque de ahí podemos sacar las fotos, estamos en un dado momento, en un dado lugar que estamos pasándola lindo y ¿qué queremos hacer? Compartirlo con los amigos o con la familia. Sacamos la foto y la mandamos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se mete profundamente en nosotros. El teléfono ha logrado meterse muy profundamente en el humano. Y eso es una habilidad de los tecnólogos, de generar las cosas que necesitan todos de manera imprescindible, si se quiere. Y en tal sentido el teléfono es así, es absolutamente personal, es nuestro. Y uno no le anda prestando el teléfono a otros. ¿Sí? Es conveniente, ¿por qué? Porque sirve para todo. Uno está aburrido en un rato en algún lugar y hace algo. O quiere escuchar música, está ahí adentro. Quiere comunicarle algo a alguien, está ahí. Quiere llamar a su hijo, está ahí. O sea, ha tocado montones de aspectos que tienen que ver con nosotros en el día a día.
¿sí? Y no nos impone restricciones, no es como mamá o papá que nos está diciendo, no, mirá, tendrías que... No, el teléfono hace lo que nosotros queremos, lo configuramos como nosotros queremos, con el fondo que nosotros queremos. Somos dueños de... Y hay cosas muy particulares en relación con esto. Por día se generan y se venden más teléfonos celulares que chicos nacen en el mundo. Se generan más teléfonos por día que chicos en el mundo. Esa es una de ellas. La otra que es terrible es, hay más personas con acceso a teléfonos celulares que a baños decentes en el mundo. Son números raros, ¿no? Son cosas atípicas, pero es así, es verdaderamente así. Y si uno se pone a ver el teléfono combinado con las computadoras personales, hoy en día los portables, ¿no? Los libros electrónicos y las tablets, ¿sí? Estas cosas han cambiado completamente toda nuestra realidad. Si uno se pone a analizar cómo funcionamos hoy en día y se pone a analizar cómo funcionábamos 10, 15, 20 años atrás, la cosa cambió completamente. Hoy en día, si alguien quiere escuchar música y tiene que llevar la música a algún lado, ¿qué hace? ¿Lleva el CD? ¿Lleva el cassette? No, lo lleva en un pendrive, ¿no? La música está en el teléfono, por ejemplo. O si uno hace encuestas a los jóvenes hoy en día y les pregunta ¿cómo escuchan música? Bueno, la mayoría escucha a través de YouTube. O baja un video, o convierte el video a MP3 y lo guarda en la máquina, o baja de Lares. Digamos, hay recursos infinitos para obtener lo que uno quiere y transferir las fotos que uno quiere y organizarse como uno quiere, las notas. ¿Cuánta gente hoy en día, si quiere tener notas, dónde las tiene? ¿Las hace a mano y las guarda en un cuadernito? Abre un Word, hace un documento online, lo que fuere. Todo eso ha cambiado. Y si uno se pone a pensar en la comunicación 20 años atrás, era completamente distinta. ¿Quién se preocupaba por ver si se llevaba o no se llevaba el teléfono celular? Nadie, ¿no? Bueno, y si uno hace un poquito de números, o se fija más bien en las fechas, fíjense lo que ocurría. Google, que hoy en día si uno tiene que buscar algo, ¿qué hace? ¿Va a buscar a su biblioteca el diccionario? ¿Cuántos de ustedes van a buscar el diccionario al estante de su biblioteca para buscar una palabra? ¿Saca su teléfono? ¿Uno? ¿Todo el tiempo? No. ¿Tenés teléfono inteligente? No. Ahí está la respuesta. No todos tienen, no todos tienen. Si uno presta atención, Google surgió en el 98, 1998. Surgió todo esto como, digamos, a través de la existencia del Internet y demás, pero surgió en el 98. ¿Cuánto hace? Nada, ¿no? Facebook. Hoy en día Facebook, bueno, como ven ahí, el número son 1.180 millones de usuarios que hay permanentemente conectados al sistema de Facebook. Y eso sigue creciendo. Si uno ve las curvas de crecimiento, todas van en dirección hacia arriba. Y eso, Facebook surgió en el 2004. Y peor aún, ¿cuántos de ustedes no usan WhatsApp? Vos no. ¿Cuántos de ustedes no usan WhatsApp para comunicarse? No usan. Bueno, si uno hace encuestas, la gran mayoría de la gente usa WhatsApp. Incluso pueden ver a los chicos caminando por la calle con el teléfono así. Aprietan el botón, van hablando, mandan el mensaje, reciben otro mensaje. Es así, de vuelta. Fíjense cuando surgió, en el 2009, hace un rato, ¿sí? Hace nada. Y fíjense cuando surgieron los teléfonos inteligentes. Obviamente no todos teníamos teléfonos inteligentes en ese momento. De eso se trata la penetración. ¿Cuántos de nosotros para cuántos de nosotros se vuelve posible tener un teléfono inteligente y dominarlo además? Tener un teléfono inteligente por lo menos, ¿sí? Pero fíjense, 2007, las primeras versiones, las más primitivas de los teléfonos inteligentes. Es loco esto. O sea, en tan pocos años el cambio que ha sufrido todo nuestro entorno es increíble. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de ese cambio. La mayoría de nosotros no se da cuenta de ese cambio. Y si uno se pone a pensar, como decíamos recién, y se pone a analizar cada una de las cosas que hace cada día, ¿sí? De la manera en que lo va haciendo, y se pone a compararlo con los desarrollos o con lo que hacía hace 20 años atrás, puede ver que las tecnologías modificaron todo eso. Absolutamente lo modificaron. Fíjense, nosotros, nuevamente la música, ¿cuántos de ustedes compran CDs? O sea, toda la música que escuchan, ¿la escuchan a partir de haber comprado un CD, como se hacía antes? ¿O un cassette, un magazine? Puedo seguir para atrás, ¿no? Mejor no.
Pero bueno, eso ha cambiado, la música ha cambiado y eso aquí es un poco más, digamos, nuevamente esto de que estamos en países del tercer mundo, es todavía, lo pone en un contexto un poco más alejado, pero cualquiera, en cualquier lugar del mundo de estos países avanzados, lo baja de iTunes o de cualquier sistema de estos en los cuales uno paga 20 centavos de euro y bajó la canción, la que quiere, absolutamente cualquiera, y no hay ninguna restricción para eso. Entonces, nadie tiene los cassettes, los CD, lo que quiera. De hecho, estos sistemas cambiaron el sistema de comercialización de la música. ¿Por qué? Porque fue tan desafiante, está todo en la red, y si la gente no se pone a trabajar con estas cosas, se muere vendiendo CD, porque no gana plata. Entonces, todo el sistema de comercialización de música cambió. Aun cuando nosotros no seamos conscientes, cambió. ¿Sí? Y eso es por decir algo, la información. Hoy en día, nuevamente, excepto la señora que va a buscar al diccionario. Bueno, hacia allá vamos. El punto es el siguiente, la información. Obviamente eso cambió. Antes, digamos, como decían hoy, había acceso a información, pero no de la manera tan masiva, tan global que tenemos hoy en día. Hoy en día se pregunta uno cualquier cosa, googlealo. Apareció hasta la palabra, googlealo. ¿Sí? Que eso no estaba hace 10 años atrás. El hecho es, la accesibilidad que tenemos con los teléfonos portables, con las computadoras estas, es increíble. Y hoy en día, en muchos lugares, no tanto aquí, los libros electrónicos son de moneda corriente. Uno se va a cualquier lado, saca el libro y tiene el libro que quiere. ¿Sí? En cualquier momento quiere releer Rayuela, bueno, busco dónde está Rayuela y lo lee. El que quiere, están todos ahí. Y de nuevo, eso cambió la industria de la comercialización de los libros. ¿Qué fue lo que ocurrió? En un dado momento los dueños de Google se fueron a la biblioteca de Estados Unidos en Nueva York, a la biblioteca de Nueva York, y llevaron una máquina escaneadora y entraron a escanear todos los libros, todos. Y los de la biblioteca le dijeron a los dueños de los libros, miren, están haciendo esto. Y Google le dijo, lo voy a seguir haciendo, me voy a copiar toda la biblioteca y la voy a poner online. Entonces desafió a las compañías de comercialización de libros, incluso a los autores, y cambió la forma de comercialización. Ya el libro va a seguir coexistiendo, como van a seguir los diarios y demás. No van a desaparecer, pero cambió la forma de buscarlos, cambió la forma de leer. Es otra cosa. Y lo mismo ocurre con la sociabilización. Esto, por ahí nosotros somos más lejanos a decir cosas por Facebook, pero los chicos, hoy en día, todo es vía WhatsApp, Facebook, no sé, Twitter, lo que quieran. Hay muy diversos medios. Instagram, claro. Es una forma distinta, fíjense, Instagram es una forma diferente de comunicación. Simplemente fotos, imágenes. Y eso comunica sentimientos, comunica lo que uno tiene internamente. Y cambió la forma de socializar. ¿Sí? Y bueno, y uno puede seguir así con la comercialización de productos, de lo que quiera. Nuevamente, acá no es tanto, pero uno está en Europa o en Estados Unidos y se quiere comprar, digan algo que se le ocurra y eso se compra vía Amazon. Y si no está Amazon, hay otro recurso en el cual uno pone en la web, pone la tarjeta de crédito y 3 días después recibe el producto en la puerta de su casa. Eso acá no es tan corriente por problemas que tenemos en nuestro país, pero digamos es moneda corriente en otros lados. Lo que uno quiera lo compra vía web. De hecho, incluso para ser más revolucionario, en Inglaterra se distribuyen las pizzas con drones. Se pone una pizza en un dron y baja el dron en la puerta de la casa con la pizza calentita de Papa John's. Por decir un ejemplo, ¿sí? Son segundos. Un dron tarda segundos en llegar de un lugar a otro. Minutos, si se quiere. Más rápido que la moto. Porque va en línea recta, no tiene... Y bueno, en salud, en comunicaciones, en esparcimiento, todo esto ha cambiado. Digamos, estas tecnologías, es decir, empresas como, o gente detrás de estas empresas como Google, que son dos los dueños, Facebook y otras más, junto con la tecnología generada por los teléfonos celulares, las tablets, los libros, cambiaron la realidad. Y lo peor de todo que ha pasado con esto es que nosotros no nos dimos cuenta de que eso cambió. ¿Sí? Todo se ha dado vuelta y eso cambió. Y más aún, nuestros chicos sí se dan cuenta y nosotros no. Y ese es el problema más complicado. Tanto es así que se ha cambiado hasta la forma de definir las generaciones. Antes uno decía, una generación es la de mi abuelo, otra generación es la de mi papá y luego viene la nuestra. Bueno, eso cambió. Las generaciones tienen que ver con la accesibilidad a los medios que uno tiene.
¿sí? Y antes, claro, de los de mi abuelo hacia su bisabuelo, ¿qué accedía? Y al diario, y nada más. Entonces, mi abuelo tenía cosas muy parecidas a la de mi bisabuelo, y así seguían, porque la tecnología no era tan radical en su forma de cambiar, entonces todo era más o menos lo mismo. Pero hoy en día cambia tan rápidamente que todo debe redefinirse. Y tal es así que, fíjense, no sé cuántos de ustedes, pero algunos de ustedes, y quizá alguno de aquí presente, cae en esta generación en la cual cuando crecimos, o cuando crecieron, ¿sí? Lo que había en la casa era el diario y la radio, cuanto mucho. La radio sobre todo, el diario era más difícil en lugares chicos, pero sobre todo el diario y la radio. Eso definía una generación. Ahora fíjense, saltamos a la siguiente, la X. En esta caigo yo. En ese entonces uno se enteraba de las cosas por el diario o por la radio. Y fíjense, en 1978 fue la primera vez que hubo un tele en mi casa. Yo pude ver el Mundial en blanco y negro, ¿sí? En mi casa. Mi abuelo, que tenía más recursos, logró tener un poquito después un telecolor. Obviamente eso dependía de los lugares, pero fíjense, estamos hablando de los 80 y recién aparecía la tele en los hogares, ¿sí? Y color. Sí, la tele en sí, porque bueno, digamos que sea de acceso masivo, porque sí, tele había, pero que sea de acceso masivo, que todo el mundo lo pueda tener, era difícil. Y la generación Y, que esos son los chicos un poco más grandes de los nuestros, digamos los de cierta edad, como ven aquí, de 13 a 33, estos constituyen la generación Y, nueva generación Y. Y fíjense, los teléfonos celulares ya eran más o menos moneda corriente, unas tremendas zapatillas con una antena larga así que se doblaba. Eso era un teléfono celular, pero ya empezaban a aparecer. La tele, un poco más tecnológica, quizá pantalla plana y con colores y qué sé yo, y empezaban a aparecer las compus, pero unos carros grandotes, una cosa medio extraña, ¿no? Y hoy en día la generación más nueva, la Z, hay todavía una versión más nueva de esto, la generación Z, los chicos más chiquitos nuestros, fíjense, en su casa es moneda corriente tener teléfonos inteligentes, una compu portable en general, ¿sí? Y un teleplano, quizá tele inteligente, todo esto que nosotros andamos viendo. Y lo peor de todo es que muchos de nosotros no sabemos manejarlo. Y ellos empiezan a toquetear y lo manejan, ¿sí? Eso cambió la definición de las generaciones. Y no solo eso, hay mucha gente que se preocupa en ver cómo es que esto va ocurriendo. Es decir, a nosotros nos pasa. La tecnología cambió, los chicos cambiaron. Pero muchos otros se están dedicando a estudiar a ver qué es lo que ha cambiado. Y cómo es que estos cambios en la tecnología han afectado o afectan en el crecimiento de nuestros chicos. Y hay distintos aspectos. Yo aquí englobé 2 libros y por otro lado englobé otros 3. Estos podrían asociarse, digamos, estos 3 podrían asociarse y estos 3 también podrían asociarse. ¿En qué aspectos? Estos libros muestran la realidad de la Argentina y esto se replica casi en cualquier lugar del mundo. Las encuestas, los estudios que hay muestran que los chicos de hoy en día están interactuando con las pantallas del orden de 4 a 6 horas por día. 4 a 6 horas por día, lo repito. Si uno se pone a pensar, 8 horas duermen, ¿sí? 4 horas pongámosle para comer, quizás estoy exagerando, 8 y 4, 12. 5 horas van a la escuela, estamos en 17. Y 4 a 6 horas interactuando con pantallas. Y yo me pregunto, ¿y cuándo juegan los chicos? ¿En dónde quedó eso de ir a jugar a la calle, andar en bici, chocarse con la realidad, con lo que uno, digamos, se chocaba cuando era chico? ¿Dónde quedó la chance de aburrirse? Si están todo el tiempo haciendo cosas divertidas con las computadoras y demás, ¿dónde quedó eso? ¿Sí? Eso se pone de manifiesto cuando uno analiza esto. Y esta gente, de alguna manera lo que está haciendo es ver cómo es que esto afectó a el crecimiento en los chicos, es decir, estudia la creación literaria, la creación en dibujos, la creación a través de la web, la creación a través de la música, ¿sí? Los distintos aspectos y particularmente este libro, el de Gardner, hace una comparación entre lo que Gardner vivió, lo que su hija vivió y lo que su nieta vivió. Cómo es que ha cambiado de generación en generación la manifestación de todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad. Y lo que ven es que la personalidad se ve fuertemente afectada por estos medios. Es decir, la personalidad de los chicos, hoy en día, y hay muchísimos estudios sobre eso, se hace la siguiente prueba. Un chico agarra y manda un mensaje a través de Facebook. Si todos le mandan
Entonces es aceptado y entonces prueban después eso en el entorno, en la vida cotidiana, frente a los otros chicos. Si no, lo bajan. Es decir, van moldeando su personalidad de acuerdo a la respuesta que tienen a través de la web. Por mencionar una situación, pueden poner figuras, imágenes, textos, y eso, si es aceptado, es utilizado después en la vida real, si se quiere. Si no lo es, se modifica y se sigue probando. Es decir, estos medios de comunicación que para nosotros son un tanto nuevos, un tanto raros, para ellos son moneda corriente. Uno puede ver a los chicos todo el tiempo con su teléfono, ¿y qué es lo que está haciendo el chico con su teléfono? ¿Qué es lo que están haciendo? En buena medida comunicándose. Y en buena medida comunicándose ¿de qué manera? Tienen su lenguaje particular, su forma de comunicarse, su forma de escribir. Todo esto es distinto hoy en día, ¿sí? Y por otro lado, hay un factor muy importante, y esto se tiene también en cuenta cuando uno va a la escuela, y la gente que ha estudiado en cuestiones de educación sabe sobre esto. Cuando un chico nace, de entre los 3 y los 10 años, tiene un gran desarrollo de conexiones neuronales, de sinapsis. Es un número increíblemente alto. Crece y crece y crece hasta del orden de los 10 años. Luego de eso empiezan a desaparecer conexiones neuronales. ¿Y cuáles quedan? Las que fueron reforzadas, las que se utilizaron muy a menudo, ¿sí? Sobre todo cuando uno desarrolla distintas habilidades, llámese, no sé, corre, andar en bicicleta, andar en skate. Todas estas desarrollan distintos tipos de conexiones, refuerzan distintos tipos de conexiones que le desarrollan habilidades a futuro. Entonces, cuando uno estudia el conexionado neuronal, esto de estar jugando con los multimedios modifica el conexionado neuronal, es decir, lo afecta, lo determina en buena medida. No solamente su interacción con el medio en sí, sino su interacción a través de los medios, del multimedio, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo menos tienen para estar jugando a la pelota? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Reforzar conexiones que tienen que ver con habilidades corporales, con habilidades que tienen que ver con su destreza, con identificar movimientos, con saber darse cuenta de qué tan rápido se mueve algo. Todo eso queda conexionado en el cerebro cuando uno lo entrena. Cuando uno no lo entrena, queda más pobremente reforzado. Todo eso se ve afectado por la interacción que tienen con los medios. O sea, que estén 4 horas o 6 horas interactuando con los medios es increíblemente fuerte en cuanto al conexionado neuronal que establece. Y eso nos ocurre cuando nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Y si uno se pone a pensar en efectos adicionales de la tecnología, ese es uno de ellos, digamos, ver cómo el cerebro se va determinando. Hay otros, y uno los puede tomar como que son positivos o como que son negativos, y en todo caso debería saber cómo manejarlos para educar sobre eso y volverlos a todos positivos, ¿sí? Fíjense lo que hacía este buen hombre en el video anterior respecto de utilizar las computadoras. Claramente mostraba que se pueden utilizar para aprender, y aún si uno no tiene maestros, por sí solos, interactuando entre ellos. Eso está bien establecido, que la conexión entre ellos les permite desarrollar conocimientos. Ahora, si uno se pone a pensar en los efectos de la tecnología, hay varios. Hay algunos que tienen que ver con su actividad cotidiana, hay varios que tienen que ver con la cognición, es decir, con el aprender y con el desarrollo de tareas. Y la primera de ellas que surge, y no solamente surge en los chicos, es la adicción. Todo el mundo sabe que se vuelve cada vez que la gente está todo el tiempo sacando su teléfono mirando. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué se manifiesta de esa manera? Bueno, hay estudios que muestran que casi todos los que tienen teléfono inteligente verifican el estado de su teléfono inteligente al menos 1 hora antes de irse a dormir. Es decir, durante la última hora antes de irse a la cama, se fijan si hay algo, por las dudas. También hacen eso cuando se levantan. Durante la primera hora de haberse despertado, verifican si hay algo en el teléfono. Obviamente, no todos. Esto se pone un poco más duro cuando uno ve que estos estudios muestran que muchos de nosotros verificamos el estado del teléfono unas 150 veces por día. Si uno lo pone en otro contexto, eso significa una vez cada 5 minutos. Eso es adicción. ¿Y qué ocurre? Claro, no todos. Esto es como con el cigarrillo. Hay algunos que se fuman 2 atados, hay otros que se fuman 3, pero necesitan fumarse los 3. Hay adicción. ¿Y en qué sentido? Bueno, esto es real. El utilizar el teléfono celular genera, cada vez que uno mira el teléfono, le produce satisfacción. Es decir, verificó algo. Se encuentra seguro de que algo ha ocurrido, o que recibió un mensaje o que no lo recibió. Pero ocurre, y el cerebro dispara dopamina, una hormona que le produce satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cerebro?
que le vuelvan a disparar y a disparar la dopamina porque le resulta placentero. Es así. Esto, fíjense la imagen anterior, esto es real. Es decir, utilizar el teléfono celular es tan adictivo como ir al bingo y jugar a las maquinitas. Se puede hacer el análisis de sangre en gente que está jugando al bingo y en gente que está utilizando su teléfono y encuentra niveles similares de dopamina en sangre. Eso es adicción, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. Por un lado ocurre esto, el disparo de la dopamina, y por otro lado aparece el cortisol. Es decir, hoy en día es corriente, y ustedes lo han visto, el observar a los caras blancas. Yo los llamo caras blancas. Gente que, por ejemplo, va por la calle caminando y haciendo así. Cara iluminada, 8 de la noche mirando su teléfono. Es todo el tiempo. Es decir, uno necesita estar viendo el teléfono mientras está haciendo otra cosa. Llámese caminar, manejar o lo que fuere. Estar con la abuela visitándola y estamos ahí con los amigos al mismo tiempo, ¿sí? Eso, el meterse en la multitarea, es decir, estar haciendo una cosa cuando al mismo tiempo se está haciendo otra, ¿qué es lo que genera? Dispara el cortisol en sangre, que es la hormona que genera el estrés. Y por otro lado, la adrenalina. El nivel de la adrenalina sube en sangre. Eso produce confusión. Es decir, que uno tenga altos niveles de adrenalina cuando está queriendo concentrarse en algo, produce confusión. Es decir, es difícil pensar cuando uno quiere concentrarse en algo y la adrenalina está alta. Eso es como ir corriendo, como que lo pongan a uno a correr una carrera de velocidad y al mismo tiempo ir leyendo un texto. Se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar concentrado en algo y al mismo tiempo en otro. Simultáneamente las dos. Eso es consecuencia de utilizar el teléfono. O sea, surge. Eso se analiza. Se puede medir. Hay estudios que hacen gente haciendo una actividad, le dan el teléfono, le pasan una cosita por la boca, le sacan una muestra de saliva y le miden el cortisol. Y van analizando momento a momento cómo va creciendo. Hay estudios de ese tipo para ver los efectos de esto de la tecnología. Y se suma lo que les decía, por un lado esta cuestión de la adicción y por otro lado la multitarea. Es decir, uno necesita estar haciendo más de una cosa al mismo tiempo. Es casi natural hoy en día que todos estemos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sea en el trabajo, uno está contestando mails al mismo tiempo que está hablando con alguien y al mismo tiempo que está llenando un papel. ¿Por qué? Porque está llenando el papel, pero llega un mail y hay que contestarlo porque es urgente. Y al mismo tiempo está pip, pip, pip el teléfono o se iluminó la lucecita y hay que ver qué es lo que hay, porque puede ser importante. Entonces uno está con la atención dispersa en varias cosas. Y esto tiene dos tipos de análisis. Hay gente que los ha estudiado y dicen que por un lado es bueno y por otro lado es malo. Es decir, hay distintos estudios y los dos se contraponen. Por un lado está la cuestión esta de la atención dispersa, esto que estábamos hablando, estar atendiendo a varias cosas al mismo tiempo. Y por otro lado está la propuesta de atención entrenada, es decir, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Si lo hacemos, lo que estos estudios muestran es que uno puede, haciendo varias cosas al mismo tiempo, entrenarse particularmente en ellas y entonces individualmente se vuelve más eficiente en cada una de ellas y globalmente más eficiente en las tres. Es decir, se podría hacer. Gente de las empresas, de las grandes empresas, tiene que estar haciendo multitasking todo el tiempo y eficientemente. Hay estudios que muestran eso, que efectivamente es así. Pero también hay estudios que muestran que la atención está dispersa y eso no es saludable, no es bueno. ¿Y en qué sentido no es bueno? Fíjense esto de, por ejemplo, uno se plantea la situación de un chico en la escuela, ¿sí?, que está habituado a estar jugando con el teléfono, y no digo un chico de primaria, porque por ahí no interactúa tanto, pero un chico de secundaria, en el cual es muy, muy corriente que esté jugando con su teléfono. Bueno, cuando tiene que estar un dado tiempo concentrado en el aula, pues no le sale naturalmente. No le es sencillo hacerlo, ¿sí? ¿Y en qué sentido no le es sencillo? Bueno, cuando uno se mete en estas cuestiones de la multitarea, encuentra distintos aspectos que tendría que analizar. Por un lado esto, el entrenarse en el cambio de tareas, o sea, hacerse eficiente en las distintas actividades. A eso no ocurre fácilmente y lleva un buen trabajo hacerlo. Por otro lado, al estar metido en tantas cosas, se hace difícil saber cuál es la información irrelevante que hay en el entorno. Es decir, uno tiene que estar analizando para ver realmente cuál es irrelevante y descartarla. Pero eso se vuelve cada vez más complejo cuando uno tiene varias tareas por analizar, porque las tiene que analizar,
tiene que cambiar y el cerebro no puede analizarlas todas juntas. Necesita analizar una por una secuencialmente. Entonces, hace una, deja de hacerlo, hace la otra, deja de hacerlo y hace otra. Y eso insume tiempo, al cerebro le cuesta trabajo y recursos, además, energía. Luego, la memoria de trabajo. Cuando uno está haciendo varias cosas o una cosa individualmente, ¿cómo ocurre? Pone eso en la memoria, guarda esa información en la memoria de trabajo y en la memoria de trabajo la mantiene mientras necesita ir sumando otras cosas. Cuando uno trabaja en varias cosas al mismo tiempo, lo que está guardando es distintos tipos de información y lo hace más levemente. No está tan fuertemente grabado. Entonces, cuando hay que guardar eso en la memoria, que es luego, digamos, la información se guarda en el hipocampo, que es una parte del cerebro. Y luego, después de un rato a la noche, sobre todo cuando uno duerme, esto del hipocampo se transfiere y crea sinapsis en distintos lugares del cerebro. Por eso cuando uno pierde un pedazo del cerebro, las memorias siguen estando, porque están dispersas. El hecho es que al estar levemente guardadas en la memoria de trabajo, se hace más difícil que queden fuertemente reforzadas en la memoria general, si se quiere. Entonces, el multitasking permite o impide, en todo caso, guardar fuertemente la información que uno tiene. Y luego viene esto de mantener la atención. Uno tiene que resolver un dado problema y le llueven, le bombardean con cosas de otro estilo. Bueno, eso hace que se dificulte mantener la atención. Es decir, uno quiere que un chico se mantenga 5 horas prestando atención en el aula, cuando en el resto del tiempo en su casa no lo hace. Está jugando al tele, está mirando tele mientras juega con el teléfono, o haciendo los deberes mientras mira la tele. Cosas por el estilo ocurren. Muchas otras, ¿no?, que uno podría pensar. Y la respuesta inhibitoria, esto tiene que ver con el hecho de decir, bueno, yo me concentro en esto y inhibir todo lo que ande en el entorno. No me interesa. Ser capaz de hacer que no me interese. Bueno, eso se hace difícil cuando uno está metido en este multitasking. Eso se hace dificultoso y eso dificulta el aprendizaje, esencialmente. Y hay otras que tienen que ver con esto. Yo siempre les digo o pienso en los chicos que tengo en la universidad, por ejemplo, que son un poco más grandes que los adolescentes o adolescentes más grandes, si se quiere. ¿Y qué ocurre? Ellos tienen, por ejemplo, 4 horas para resolver problemas, pero durante esos 4 horas, ¿qué hacen? Interactúan a través de Facebook, se mandan mensajes y hacen toda clase de comunicación con sus amigos. ¿Y esto qué consecuencia tiene? El tiempo real, efectivo, en realizar una tarea es menor. Entonces, no están verdaderamente estudiando de la manera en la cual uno pensaría que deben estar haciéndolo. ¿Sí? ¿Eso significa qué cosa? Interfieren con las actividades académicas, es decir, se distraen. El tiempo real, efectivo, dedicado a una cierta tarea es menor. Por lo tanto, usaron menos sus recursos cognitivos para poder adquirir conocimientos. Y hay otros, hay unas ciertas hipótesis dando vuelta por ahí que tienen que ver con que si uno está procesando varias cosas al mismo tiempo, por el carácter secuencial que tiene, la forma secuencial significa hago uno, después hago la otra, después hago la otra, y el hecho de que el tener información diversificada de distinto tipo dificulta el procesamiento de esa información. Ese es otro de los aspectos, en todo caso negativo, que tiene el utilizar estas nuevas tecnologías, o que afectan a nuestros chicos, ¿no? Estas son las negativas, pero obviamente hay un montón que son positivas. Esto de entrenar el procesamiento de información, aun cuando puede traer problemas, si eso no se excede, siempre hay curvas de este estilo. Es bueno, hasta que cuando es tanto, se vuelve malo. ¿Sí? Es decir, un poco de multitasking está bien, un exceso de multitasking se vuelve malo. ¿Sí? Pero el punto está, ¿quién regula eso? ¿Quién les enseña a los chicos cuánto está bien y cuánto está mal? ¿Cuál es el tiempo correcto y cuánto no? Si nosotros, los adultos, no dominamos esa tecnología, no nos damos cuenta de cómo funciona. ¿Cómo hacer para educarlos dentro de esta clase de cosas? ¿Sí? Eso es la cosa complicada, el aspecto complicado de esto. Es decir, como decían hoy, la tecnología ellos la manejan, pero manejan ciertos aspectos de la tecnología y no saben las consecuencias que tienen. Y nosotros tampoco. Si no nos informamos, no sabemos qué es lo que ocurre. Juegan, y no está bien que esté tanto tiempo. ¿Pero por qué? Digamos, si tuviesen que ir a jugar a la pelota, ¿quién les dice que 5 horas jugando a la pelota está mal? En cambio, 5 horas jugando con el teléfono no está bien. Le quedan los ojos inflamados así, están todos irritables, quedan mal, ¿no? Después de un rato. Pero, ¿cuáles son los aspectos? Es decir, en general, los usuarios de la tecnología no saben cuáles son sus consecuencias. Y
¿Qué tiene que ver todo esto con la escuela? Con esto que, digamos, en términos educativos, el aprendizaje y demás. Y tiene mucho que ver. En primer lugar, fíjense, estas son fotos de las escuelas primitivas, si se quieren, 1900, 1920. Y estas son escuelas modernas, uno diría, de estos años. Si uno mira las diferencias que hay, prácticamente no las hay. Es decir, las escuelas funcionan de la misma manera que han funcionado las escuelas durante los últimos 100 años. Quizás no exagero, podría decir 50, 70, quizás 100 años. Y de la misma manera teníamos profes adelante o maestros adelante contando la lección, todos los alumnos sentaditos, prolijitos, manteniendo silencio. Era otra época, ¿no? Manteniendo silencio y demás. Así funcionaban y así pretenden funcionar hoy. ¿Sí? No se puede mantener el orden en las aulas, pero se pretende mantener el orden en las aulas. ¿Y cuál es el fin de la escuela? Porque cuando uno dice que no está funcionando o que hay problemas, uno debe preguntarse, ¿y para qué debe servir la escuela? ¿Cuál es el objetivo de la escuela? ¿Para qué mandamos nuestros hijos a la escuela? Y hay una respuesta que me parece muy buena de Fromm, a mí me encantó, me encanta cómo escribe este buen hombre, cómo escribía este buen hombre y las cosas que ha dicho. Y una de las que remarcó es esta, la educación, fíjense esto, significa ayudar a un niño a realizar sus potencialidades. ¿Sí? No significa meterle en la cabeza un montón de cosas para que diga que sabe, ¿sí? Porque no es eso, es un chico tiene un montón de potencialidades de distinta especie y lo que uno tiene que hacer es ayudarlo a que las potencie, a que las incremente, a que las manifieste más fuertemente, si se quiere. Y si uno mira lo que ocurre en la escuela hoy en día, la mayoría de las actividades están vinculadas a la lengua y a la matemática. Son las líneas centrales de las escuelas. Obviamente hay ciencias naturales, geografía, pero las líneas centrales, si uno analiza cuántas horas por día los chicos estudian cierta clase de cosas, va a ver que lo que más estudia son lengua y matemática. ¿Y por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué esas? ¿Cuál es la razón para tener esta constitución de escuelas? Y si uno analiza lo que se ha definido como inteligencias en los seres humanos, en general, uno cae nuevamente yo caigo, a mí me gusta mucho este buen hombre, cómo escribe y demás, cómo piensa, y uno cae a Gardner. Y Gardner dice que hay hoy en día del orden de 9 inteligencias, hasta hace un tiempo había 7, y si uno se pone a analizar, fíjense, hay inteligencia lingüística, esa está vinculada con la que estábamos hablando, pero también está la kinestésica, es decir, la capacidad de moverse, el hacer cosas con su cuerpo. Tenemos la inteligencia, esta es una de las nuevas, ecológica, ahora después les cuento de qué trata, la interpersonal, ¿sí? Y hay dos, la interpersonal y la intrapersonal. Una tiene que ver con conocerse a sí mismo, con conocer internamente cómo uno funciona para poder potenciarse, vincularse y generar las cosas que uno quiere. Pero para eso uno debe conocerse bien. Esa es una de las que define. La otra, en términos sociales, tiene que ver con conocer al resto, a la sociedad. Es decir, poder generar empatía con el entorno, ¿sí? Para poder brindarle lo que necesitan, para poder vincular a la gente que hace falta vincular para generar cosas. Y eso hay que aprenderlo, es una habilidad que se aprende. Muchos traen innato una pequeña porción, pero se aprende. Es una inteligencia, como todas las inteligencias, se desarrollan, ¿sí? No es que vienen todas innatas y ya está, listo, no hay que hacer nada. El cableado neuronal se establece, se entrena, por lo tanto esto se aprende. Y luego tenemos la lógico-matemática, fíjense, en los dos extremos son las dos que se entrenan en nuestras escuelas. Tenemos la musical, tenemos la espacial, esta tiene que ver con las habilidades de moverse en el entorno, ¿sí? De ser capaces de, por ejemplo, un bailarín es una persona muy hábil utilizando su cuerpo y reconociendo y dándose cuenta cómo puede manifestar con su cuerpo sentimientos, por ejemplo. Y esa persona tiene que tener una buena capacidad, una buena inteligencia en términos musicales. Porque el bailar siguiendo la música y a su vez expresar sentimientos tiene que ver con haber desarrollado esos dos tipos de inteligencia. Y me pregunto, y les pregunto, ¿y eso dónde se desarrolla en nuestras escuelas? ¿Cuándo se desarrolla en nuestras escuelas? ¿Se hace algo? Y algo más, uno dice, ¿qué deben aprender nuestros chicos? ¿Y para qué? En términos de esto, en términos de las escuelas, uno diría, cuando nacen nuestros chicos, nacen con una diversidad increíblemente grande. Es decir, son todos distintos. Es muy difícil decir que un chico es igual a otro. Tienen capacidades distintas, habilidades distintas, gustos distintos, ¿sí? Y
Si uno se pone a analizar los distintos roles que nosotros, los adultos, tomamos en la sociedad, uno puede notar que hay distintas profesiones vinculadas a distintos tipos de inteligencia. Y entonces nuevamente cae la pregunta, ¿y dónde estamos desarrollando eso en nuestras escuelas? ¿Qué es lo que el fin de la escuela es potenciar las habilidades de nuestros chicos? ¿Estamos potenciando las habilidades que hacen falta para que después se inserten en la sociedad? A mí me queda eso como que hay un no grandote, enorme, diciendo como respuesta. Y nuevamente, ¿por qué? ¿Quién dijo que es importante solamente la lengua y solamente la matemática? O mayormente la lengua y la matemática. ¿Y las otras? ¿Dónde están las otras inteligencias? ¿Dónde está el desarrollo de las otras inteligencias que son importantes en las distintas profesiones? ¿Dónde quedó eso? Y más aún, si uno se pone a analizar nuevamente las escuelas, ¿qué es lo que ocurre? Esto es, yo lo hago una imagen que quizás es un poco exagerada, ¿no? Pero hago la siguiente imagen. Tenemos un montón de niños diversos, ¿no? Con distintas habilidades. Y de repente hay un gran caño que se llama sistema educativo, en el cual entran todos. A todos los queremos poner de color blanco, haciendo matemática y lengua, y que aprendan la misma cosa de la misma manera, en el mismo horario. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminan la secundaria y luego salen, y cuando salen les decimos, ustedes tienen que saber ir a hacer una buena tornería o ser buenos profesionales en la industria. ¿Y cuándo se les enseñó eso? Si querían que todos fueran igualitos, parejitos, haciendo las mismas cosas. Es como que se contrapone una cosa con la otra. La diversidad de actividades que hay en la sociedad hoy en día y la diversidad de niños que tenemos al comienzo no tienen nada que ver con la escuela que tenemos hoy en día. ¿Dónde quedó eso? Bueno, en estos términos, fíjense, esta es una escuela típica, nuestra, ¿sí? Esto es una escuela del tipo de la, llamémosle, Montessori, o de la tipo que Garner ha generado con su proyecto Spectrum. Es una escuela en la cual, cuando un niño entra, y fíjense la concepción distinta y las necesidades distintas que tienen que ver con esto, cuando un niño entra a una escuela, ¿qué es lo que se hace? Se analiza cuáles son sus habilidades, es decir, se lo enfrenta a distintos tipos de realidades, distintos tipos de actividades y se ve cómo se desempeña. Una vez que uno ciertamente reconoce al menos un par de esas habilidades, el resto de la educación se asocia a eso. Es decir, va evolucionando a lo largo de las líneas que son fundamentales, pero no se dejan las otras de lado. Eso es conceptualmente distinta a nuestra escuela. Y el punto está en cómo hace uno para poder modificar esas cosas, ¿sí? Y esa sería una realidad distinta a imaginar, a proponer. Ahora, hay una complicación adicional. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la tecnología? Con esto que estábamos diciendo, el acceso a los teléfonos, la compu, la información. ¿Qué tiene todo esto que ver con eso? ¿O cómo lo ponemos en el contexto? Y nuevamente la escuela que hoy tenemos en día se nos sale del rango, queda fuera. Es decir, si uno se piensa en el acceso a información, la manera en la cual se pueden construir cosas en el aula, fíjense en cuántas aulas de las escuelas se permite el uso del teléfono celular. Hay pocos aquí, pero yo podría hacer una encuesta y les podría decir que casi en ninguna se permite el uso del teléfono. Y si lo usan es ilegalmente, debajo del banco, ¿sí? Para que no lo vea el profe. La señorita se me ríe, seguramente es así. Es así. ¿Por qué? Porque no se permite usar. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se tiene miedo a experimentar con las cosas del mundo que los rodea, hacer experimentos en física, en biología, en lo que fuere, como se prohíbe eso por una cuestión de tiempo, también se prohíbe el uso del teléfono. ¿Por qué razón? Y porque los va a distraer a los chicos. Ahora, si uno los educa en el uso de eso, como recurso, entonces la cosa podría cambiar radicalmente. Fíjense, estudiar geografía. Y geografía implica, agarramos el mapa de la provincia de Buenos Aires que tiene la distribución política y así. Uno agarra, podría tener acceso al Google a través del teléfono, que lo conecta con una computadora sola y lo pone en una pantalla grande, y ahí buscan, les dice, como decía este buen hombre, identifíquenme dónde está Sydney, por decir algo, búsquenlo. Yo pongo un grupo de 4 alumnos y digo, búsquenlo, y díganme dónde está, y explíquenme qué hay en su entorno. ¿Sí? Por decir algo, crear música, lo que fuere, hay infinidad de cosas que uno puede realizar, porque hoy en día hay una aplicación para cada cosa que a uno se le antoje. Es esencialmente, uno quiere hacer algo, por ejemplo, quiere correr y medir el ritmo cardíaco que uno tiene. Hay una aplicación.
quiere hacer experimentos en física. En el aula yo agarro y tomo mi teléfono, y lo tiro para arriba. ¿Por qué? Porque me permite medir la aceleración que tiene el teléfono en cualquier instante de tiempo. Lo cuelgo de un resorte y mido cuál es la aceleración que tiene, porque me permite hacerlo. Y me permite graficar eso en la compu y me permite mostrarle a los alumnos que la función que representa eso, la cosa que oscila así, es lo que se ve con el teléfono. Es efectivamente lo que uno ve, se corresponde con lo que uno tiene en los cálculos. Y lo puede vincular. El punto está en, primera cosa, saber manejar eso, ¿sí? Segundo, saber cómo organizarse en una clase para poder utilizar eso. Y luego, animarse. ¿Por qué? Porque claro, está prohibido, es como que, no, y si yo lo intento va a crear desorden, y el desorden, y después no cumplo con la currícula, que me dice tener que cumplir con esto, hasta fin de año. Y no llega. Entonces, es realmente un desafío en varios aspectos. Primero, cambiar la forma en la cual estamos enseñando. Luego, incorporar la tecnología, porque está, digamos, es loco que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología fuera del aula y cuando va al aula no la tiene, cuando está disponible. Los teléfonos están disponibles, el acceso, yo diría que la mayoría... El otro día hice una encuesta. Vengo haciendo esta encuesta sistemáticamente con mis alumnos. En el aula, algo así como el 92% de mis alumnos tiene teléfonos inteligentes. En el aula, ¿sí? Acceso a Facebook. El 98% de mis alumnos tiene Facebook. WhatsApp ni que hablar, es lo mismo. Es prácticamente, el porcentaje es altísimo. ¿Y esto qué significa? Si uno hace esta encuesta en la secundaria, aún desde los primeros años, la mayoría de los alumnos tiene un teléfono inteligente. Le preguntaba a mi hija, y esto ocurre en todos los barrios, no es solamente en las escuelas privadas, en todos los barrios, la cosa que los chicos quieren tener es un teléfono. Y el teléfono le abre infinidad de posibilidades. Y nosotros estamos cerrando esas posibilidades. ¿En qué sentido? No las usamos como recurso. La tecnología, en cierto sentido, se está utilizando como para ejemplificar lo que veníamos enseñando de una manera más bonita. Pero no para cambiar el concepto de educar, no para cambiar el concepto de aprender cosas. El ser inteligente implica combinar distintos tipos de informaciones o distintos pedazos de información y generar recursos nuevos que les sean de valor para el entorno, para la sociedad, para nosotros. Y eso no se está haciendo. La escuela se quedó muy vieja y muchos la defienden. Y hay infinidad de problemas, ¿no? Claro, los sueldos de los docentes como para poder modificar algo, la forma en la cual, digamos, hay un control. Si la maestra no cumple, la directora la reta. Y si la directora no cumple, no le hace cumplir a su docente, está la inspectora que controla esta y controla a esta otra para que las cosas se cumplan. Entonces es muy difícil pensar en cambiar algo cuando uno no se lo plantea de entrada, desde abajo. Obviamente, la inercia, fíjense como les mostraba, las escuelas tienen la misma forma desde hace 70 años. ¿Eso qué significa? Es una mega locomotora que va avanzando y que se niega a ser cambiada. Pero lo requiere. Hoy en día la sociedad, uno dice, los chicos no están motivados. No es así. Si uno le hace encuestas, ellos tienen ganas de aprender. El punto está en que la forma en la cual le estamos enseñando no es la apropiada a la forma en la cual ellos han crecido. Y no crecen solos. No son zapallitos que andan por ahí. Crecen en las casas en donde los padres le dan el acceso a los recursos que después no tienen en la escuela. No funciona la educación de la misma manera en la casa que en la escuela. En general, ¿no? En términos genéricos. Y como para terminar, yo siempre vengo a la frase de este buen señor o busco una frase que lo representa. Y vean esto. Está en inglés, pero hice la traducción. Nunca cambies las cosas peleándote con la realidad ya existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga el ya existente obsoleto. De hecho, para mí, la escuela hoy en día es obsoleta. Y el problema está en que todo el mundo, o una parte importante de la sociedad, se debe dar cuenta para que fomente ese cambio. Y eso no ocurre, porque estamos todos más o menos confundidos con qué es lo que uno debe hacer o cómo es que debe funcionar. Y eso es todo. Se los dejo a la...